Imagínate estar destinado a la gloria del fútbol, o más que estar destinado que tus amigos, familia, cualquier conocido cercano que tengas espera que seas la siguiente estrella que pueda regresar a Brasil a su gloria futbolística. Este es el caso de Rodrigo Góes, un joven jugador brasileño que actualmente milita en el Real Madrid y que su padre de alguna manera forzó a ser futbolista. La infancia suele ser una etapa complicada para muchos de nosotros. Sin embargo, que tu papá te obligue a ser futbolista creo que es una de las cosas más extrañas que uno puede sufrir como niño. De pequeño, Rodrigo era un jugador que llamaba la atención, dominaba muy bien la pelota, tenía mucho control del balón, por lo cual muchos entrenadores y muchos visores de fuerzas básicas estuvieron interesados en hacer que Rodrigo pudiera tener una carrera profesional. Lo que todos estos visores no sabían es que Rodrigo ya llevaba entrenando muchísimo más tiempo que cualquier niño de su edad. El padre de Rodrigo estaría completamente obsesionado con que su hijo pudiera llegar a ser una superestrella del fútbol, y desde pequeño hizo todo para que un niño Rodrigo pudiera iniciar con su entrenamiento deportivo. Era tanta la obsesión del padre de Rodrigo que inclusive llegaba a mentir sobre la edad de su hijo para que le permitiera jugar con categorías más grandes que las de él. Y esto me lleva a pensar que el amor de un padre siempre tiene que estar presente para que un hijo pueda cumplir sus metas, pero que un exceso del mismo puede llegar a ser perjudicial, porque en lugar de parecer que realmente el papá simplemente quería ayudar a su hijo a que cumpliera sus sueños, parecía que realmente lo estaba obligando. Pero así es como funciona la vida, y para suerte de muchos, Rodrigo no tenía ningún problema con ser un futbolista profesional. Compartía ese sueño en conjunto con su papá, el cual estaba obsesionado con que lo consiguiera. Su papá en muchas ocasiones lo entrenaba de chico y se lo llevaba a jugar futsal a las canchas más prestigiosas de Brasil, con la finalidad de que Rodrigo pudiera tener un dominio de la pelota en todas las facetas del juego. Lo ayudó a que entrara a la Academia del Santos de Brasil, en donde constantemente lo presionaba para que diera más de sí mismo y que pudiera tener un lugar pronto en el primer equipo. Y nuevamente, esto podría parecer a un sueño como el que todo niño tiene, que su papá lo incite, que su papá lo lleve y lo invite a que juegue fútbol. Sin embargo, para un joven como Rodrigo, esto también podría convertirse en una pesadilla, gracias a que el papá estaba tan presente en los entrenamientos, estaba tan presente ahí, que le jugaba en contra y le metía mucha presión a su hijo, quien no solamente tenía que lidiar con el hecho de que había sido uno de los canteranos más jóvenes en debutar con el primer equipo del Santos, a los 16 años particularmente, sino que también tenía que lidiar con la expectativa que su papá tenía sobre él y cómo su papá había abandonado prácticamente todo de su vida para enfocarse 100% en la carrera de su hijo. Rodrigo constantemente era comparado con jugadores como Pelé o Neymar, gracias a que fue fichado a muy temprana edad, y quieren que no, todo esto siempre le metió una presión con la cual un niño de 16 años no tendría que estar lidiando. Pero la madurez es algo que muchas veces nos llega en casos tempranos, y hablando particularmente de Rodrigo, esta fue una realidad. El joven brasileño mostró mucho carácter y mostró mucha determinación para poder tolerar todas las comparaciones, toda la crítica y toda la expectativa que llevaba a ser un jugador profesional de fútbol a sus 16 años en uno de los equipos más prestigiosos de Brasil. Esto todavía lo podríamos reafirmar porque Rodrigo no solamente estaba demostrando buen carácter fuera de la cancha, sino que también en las actuaciones que tenía dentro de la misma, mostraba que era un jugador especial, un jugador diferente. Y la combinación de todas estas cosas, tanto su carácter fuerte y resiliente como sus dotes como futbolista profesional, lo llevaron a llamar la atención de varios equipos europeos, entre ellos uno de los más grandes de la historia, el Real Madrid. Así que apenas a 2 años de su debut, Rodrigo había podido convencer a propios y extraños de que él tal vez no era un Pelé, pero definitivamente era un jugador distinto y que tenía la capacidad para poder triunfar. Rodrigo, a sus 18 años de edad, termina abandonando el Santos de Brasil para poder llegar a la Casa Blanca, al Real Madrid. Y uno pudiera pensar que una vez llegando a uno de los clubes más importantes de la historia del fútbol, tendría su carrera prácticamente realizada, pero no. Así como dice el dicho, lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. Rodrigo tendría que lidiar con todo lo que conllevaría una adaptación a un cambio de vida de siempre estar viviendo en Brasil, a lo que ahora sería su nueva vida en España. Tendría que llegar como una joven promesa, a tener que empezar a dar resultados en uno de los equipos más importantes del fútbol. Tendría que dejar de ser un jugador referente con un equipo como el Santos, a tener que pelear por su puesto en un equipo como el Real Madrid, en donde tendría que competir contra jugadores del calibre de Karim Benzema o Gareth Bale. Entonces no es que Rodrigo tuviera su vida solucionada por haber llegado al club blanco, simplemente que los retos que enfrentarían ahora serían más difíciles, más complicados, y tendría que dar todo de sí mismo para poder demostrar que debería estar ahí. Claramente, al contratar un jugador de 18 años brasileño del Santos, Rodrigo llamaría mucha la atención de la prensa española, lo cual también lo llevaría a meter una presión a la cual Rodrigo en ese momento no estaba acostumbrado. Había llamado la atención de los medios brasileños, pero la prensa europea es completamente diferente, y buscarían hasta debajo de las piedras para poder encontrar cualquier cosa que fuera suficiente para afectar. Pero si algo sabía Rodrigo es que las cosas no vienen regaladas. Con un papá que estaba obsesionado con que pudiera llegar a ser jugador profesional, Rodrigo sabía que tenía que trabajar en caso de que quisiera que las cosas salieran a su favor. Por lo cual, lo primero que hizo fue comenzar a enfocarse mucho en los entrenamientos que tenía con el primer equipo, demostrar que tenía las cualidades para poder tener minutos en la primera división española. En aquel entonces, un Gareth Bale era quien jugaba por esa banda derecha,
derecha que actualmente ocupa, y le iba a costar trabajo quitarle esa titularidad en su momento al galés. Pero su gran actitud de los entrenamientos, sus datos futbolísticos y sobre todo esas ganas de trabajar fue lo que hicieron que en su primera temporada con el Real Madrid, Rodrigo tuviera la cantidad de 1.600 minutos de juego, poco más, poco menos. Nada mal para ser un recién llegado y para ser un juvenil de 18 años que llegaba al primer equipo. Inclusive Rodrigo llegó a jugar partidos con el Castilla. Aún así, preferían tenerlo cerca del primer equipo porque sabían que era un jugador que podía cumplir cada que se le necesitase. Y claro, como era de esperarse, las comparativas con jugadores como Pelé o Neymar no solamente no pararon, sino que al contrario, aumentaron. La gente pensaba que este nuevo jugador joven brasileño iba a ser la siguiente gran revelación e iba a dominar el fútbol mundial. Pero si hay algo que le podemos aprender a Rodrigo hasta este momento de su carrera, es que tenía un gran carácter y una gran determinación para poder lograr las cosas, que él estaría dispuesto a luchar como sea y contra quien sea para poder cumplir su sueño. Habiendo pasado su primera temporada en Europa y su primera temporada con el Real Madrid, Gareth Bale saldría de la institución, lo cual representaría una oportunidad muy grande para Rodrigo, ya que él sería su sucesor inmediato. Y la realidad es que rara vez vemos que en el fútbol existe esta meritocracia. Normalmente el fútbol suele ser un deporte injusto, que no premia al que más trabaja y que premia al que menos esfuerzo hace. Para la fortuna de Rodrigo, esto no fue así con él. Su gran trabajo, toda su gran determinación fue premiada con que el Madrid no buscó refuerzos para esa banda derecha y le dio a Rodrigo la confianza de que él pudiera ser ese extremo por derecha titular. Y desde entonces Rodrigo se ha vuelto un habitual para el primer equipo del Real Madrid, constantemente siendo titular por esa banda derecha, haciendo pareja con su compatriota Vinicius, que juega por la banda izquierda. Un jugador que prácticamente estuvo planificado, que su papá sabía que no tenía otro camino más que el ser futbolista profesional, el jugar en uno de los equipos más grandes de la historia y el convertirse en un referente de la selección brasileña. Sin lugar a dudas, Rodrigo es un jugador que se ha ganado la afición del Real Madrid a base de buenas actuaciones. La gente lo recuerda por esa gran voltereta que le hicieron al Manchester City en la Champions League y por esa gran dupla que genera con Vini Jr. dentro del terreno de juego. Y a pesar de que mucha gente todavía duda de la calidad que tiene Rodrigo, estoy seguro de que él va a seguir trabajando para poder seguir demostrando que tiene lo necesario para estar en un club como el Real Madrid. De lo que va de la corta carrera de Rodrigo debería servir como inspiración para todo aquel que aspira a ser un futbolista profesional. Como el trabajo duro y la determinación son los que te van a estar dando los resultados y no todo lo que pasa en el fútbol es una coincidencia del destino. Y claro, también por qué no decir, tener un papá que está obsesionado con que puedas llegar a ser futbolista profesional ayuda bastante. Si llegaste hasta aquí te agradezco mucho que hayas visto el video. Si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y que me dejes en los comentarios de qué otro jugador quisieras que hablar. Por mi parte es todo, te recuerdo que yo soy Bonnie y nos vemos en la que sigue.